se les ha enredado, que han hecho cosas muy malas. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Tenemos como invitado este bloque al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, a quien a veces se sitúa eso entre comas en la prensa como el representante de los grandes empresarios, Andrés Santa Cruz. Gracias por estar acá, Andrés. Muchas gracias, Tenemos Fernando. una nota introductoria y después conversamos. Las consecuencias las hacen evidentes. Hago un llamado hoy a reflexionar sobre lo que nos pasa como nación, revisando y analizando profundamente aquellas iniciativas que resultan negativas para nuestro país. Es el momento de que el sector público y el sector privado trabajen juntos, dejando de lado ideologías partidistas. Pero las críticas vienen no solo desde los empresarios. No me gusta este clima de crispación, de enervamiento. Aquí es muy importante que nos ordenemos entre nosotros y las coaliciones políticas. Pero más importante es que nos ordenemos entre nosotros y todos nos arreglemos con los otros. Las grandes reformas estructurales, esas que van a marcar el camino, esa mirada larga por las próximas décadas, tienen que hacerse con más diálogo, con más acuerdo, con más consenso, con menos imposición, con menos soberbia y con más humildad. Si en Hacienda hablan de un crecimiento de 2,1% para este año, una encuesta del Banco Central cifró la expectativa en 1,8%. El problema es que si esto lo llevamos a los próximos 2 años, el panorama mejora, pero el parámetro es igual de bajo. Porque aquí ya no es un frenazo de la inversión, aquí tenemos una caída, llevamos 5 trimestres consecutivos de caída de inversión en Chile, y eso es un problema serio, una altísima responsabilidad por parte del gobierno. El principio de que no se pueden obtener utilidad, o sea, no son sociedades comerciales las que actúan en el sector de educación. Ese planteamiento ha generado efectos en otros sectores que miran con desconfianza qué es lo que puede pasar en esos sectores. Y las confianzas, insisto, yo creo que solo se ganan con acciones. Declaraciones de intención yo creo que son insuficientes. La anunciada reforma laboral, la puesta en marcha de la reforma tributaria a partir de enero, el equipo económico de la moneda que busca que pase luego este mal momento, y entre los empresarios, la preocupación por las consecuencias. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la autoridad económica? ¿De la inseguridad empresarial? Pongamos el tema país encima de la mesa, no importa de dónde vengan, si de la derecha, del centro o la izquierda. Si todos nos unimos, todos en Chile nos unimos de una vez a trabajar, va a haber mucho más optimismo, va a haber mucho más desarrollo, va a haber muchos planes de inversión, porque va a haber más confianza. Estábamos conversando acá mientras discurría la nota de las lógicas retóricas de distintas intervenciones. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, Andrés, y te las voy a plantear. Cuando Peter Hill dice, no importa de dónde venga, de centro, de la derecha o de la izquierda, ¿cómo que no importa de dónde venga? Si es que vienen de un lado donde no estoy de acuerdo, por cierto que me importa, y más aún, uno dice que eso es ideológico, que eso es un izquierdismo trasnochado. ¿Cómo que, qué sentido tiene de que no importa de dónde vengan? Por otra parte dijo, dejando de lado las ideologías partidistas, ¿desde cuándo, Andrés, te quiero preguntar, es ideológico proponer una reforma estructural al sistema de educación o al sistema tributario? Eso es un sesgo ideológico, pero señalar que la salud es un bien de consumo, o señalar que la AFP o la jubilación es un bien de consumo, o como lo dijo el presidente, la educación es un bien de consumo, eso no es ideológico. Casi como si fuese el estado natural de las cosas. ¿Cuándo ustedes asumen que lo que postula, por ejemplo, el empresariado, tiene una carga tremendamente fuerte ideológica? ¿Por qué razón no habrían de ser ideológicos si es una idea que corresponde a una manera que ustedes quieren que se compadezca y envuelva al país, porque ustedes están convencidos de que es la mejor manera de crecer, es la mejor manera de generar desarrollo? Pero eso es tan ideológico como cuando tú pretendes que no haya copago, no haya selección y la educación sea gratuita, ¿o no? Bueno, sin ninguna duda, todo
todo el mundo tiene su planteamiento ideológico en términos de decir, creo que esto es lo mejor que hay que hacer. Ahora, lo importante en las políticas públicas es que hagamos buenas políticas públicas. Yo creo que además una cosa, todos concordamos en que hay que hacer reformas profundas. Todos concordamos sin ninguna duda de que hay que hacer una reforma educacional importante para que la calidad sea hoy día nuestro tema. Hoy día hay acceso, hoy día vemos que todo el mundo tiene acceso a la educación, vemos la cobertura que hay en educación básica y media, pero el problema es la calidad, y en este debate está ausente. Lo único que vemos es que se están preocupados si hay lucro del copago y de la selección. De la calidad, nada. Y la calidad se juega en el aula y se juega en los primeros años. Y eso no está en el debate. Eso llama profundamente la atención. Y eso ya no es ideología. Es decir, ¿cómo hacemos bien las cosas? Pero, a ver, yo ahí tengo una posición que lo he dicho varias veces acá. Yo tengo la impresión de que estamos hablando de dos etapas. Cuando se dice que no hay nada de la calidad, y que la calidad son un eslogan súper bueno, y yo reconozco, son súper buenos. La calidad se juega en el aula. Pero por favor, ¿sabes tú cuál es el promedio de dinero que gana un profesor de un colegio particular subvencionado con fines de lucro? Con fines de lucro. El promedio que gana. Si se juega en el aula y le vas a pagar una miseria a esa persona, imagínate tú que tú quieres incentivar la calidad y decides que la calidad pasa porque les paguen mejor a los profesores para tener mejores profesores. Vas a tener un movimiento extraordinariamente difícil de entender, de cómo la gente va a decir, perdona, pero si es que yo tengo mejores pagados a los profesores de los que yo ya tengo, bueno, me va a significar un problema serio para mi disposición de generar lucro, en lo que repito, generan lucro. Entonces, ¿de qué calidad estamos hablando? Si la calidad pasa por mejorar los insumos que se colocan en términos de la educación, todo eso va a subir el precio de una cosa que hoy día está aplanada, está flat abajo. Y ahí no hay dos personas que digan cosas distintas. Es muy malo no solamente la calidad, sino que es muy malo además lo que se paga para que sea mejor. Entonces, ¿cómo se puede hacer empresarialmente una cosa como esa? Nadie discute que una parte importante de la calidad es que hay que pagar, es que hay que tener mejores profesores y hay que pagarles más y hay que reconocerles más. Pero independientemente de eso, los profesores deben evaluarse. Obvio. Además de esto, otra cosa que ocurre es que a los profesores también hay que empoderarlos. Porque ¿sabes lo que termina ocurriendo hoy día? Y este tema sí que lo conozco. Es que un chiquillo en un curso se para, le dice 2 garabatos al profesor y el profesor no puede hacer nada. No tiene ningún instrumento, entonces no tiene cómo imponer la disciplina, no tiene cómo educar. Y vemos también que hay hoy día propuestas para decir, oiga, limitemos, no solo limitemos, prohibamos las expulsiones. Entonces, cuando tú además al profesor, yo primero tengo que pagarle más, yo tengo que darle la posibilidad de capacitarlo, pero también tiene que evaluarse, y lo otro tengo que entregarle los instrumentos para él poder hacer sus clases y poder transmitir sus conocimientos e incentivar la imaginación y la creatividad de los alumnos. Y eso no lo veo que esté en la discusión. Eso es lo que pasa. Aquí estamos preocupados si un colegio tiene lucro o no lucro. Y hay colegios con lucro que lo hacen bien y hay colegios con lucro que lo hacen mal. Y hay colegios sin lucro que lo hacen pésimo. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de ver cómo mejoramos los colegios que están malos y no estamos preocupados de si el sostenedor, que la mayoría de los sostenedores son profesores que tienen un colegio? Entonces, más que preocuparnos de eso, preocupémonos de que las cosas se hagan bien. Eso es lo que uno ve ausente del debate. Lo que uno ve ausente del debate es las cosas de fondo, lo que ocurre en el día a día. Ese es el tema. Felipe. Andrés, buenas noches. Cuando escucha 10 minutos antes que tú a Marco Enrique Minami decir que uno de los problemas, si no el gran problema, tiene que ver con la Constitución, o que el gran problema del transporte es que es menos público de lo que debería ser. ¿Te parece que está completamente en la antípoda de cómo tú piensas el país? ¿Te parece que es absurdo? ¿Te parece que tiene un punto? ¿Qué sientes cuando escuchas, por ejemplo, eso? Bueno, yo lo que sí concuerdo plenamente es que en verdad nuestra Constitución requiere perfeccionamiento. Y yo la mayor discusión que he visto dice relación, y la comparto, respecto al sistema electoral y por lo tanto al sistema binominal y al tema del financiamiento de la política. Yo creo que esos son los grandes desafíos que tiene la Constitución. Pero una cosa muy diferente es decir, yo quiero partir de cero, porque eso crea una inestabilidad completa. Es decir, si en cualquier relación que tú digas, mira, el marco que a nosotros hemos acordado, que nos rige, yo
de la noche a la mañana, borrón y cuenta nueva, y que debe definir un nuevo marco, eso le crea incertidumbre a cualquiera. Te va a pasar a ti en tu casa, si llega y te cambia el dice, oye, ¿sabes qué? Más partamos de suelo, si no te quiere incertidumbre, no sé qué es lo que te puede crear. Esa es la verdad. Entonces, en el tema constitucional, pongámonos de acuerdo cuáles son los problemas que hay que abordar. Yo te estoy tocando dos, y no tengo ninguna duda que esos dos son importantes y hay que tocar. Ahora, en lo que dice relación al tema de la lógica pública en términos de empresas públicas, ¿sabes lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos un problema no menor. Aquí no hemos modernizado el Estado y no lo hemos profesionalizado. Aquí lo que pasa es que el Estado, independientemente de la coalición, para muchos es un botín. Esa es la verdad. Para muchos es un botín que permite hacer presión, colocar a su gente. Y yo, como le digo a la gente de los partidos, ¿sabes lo que termina ocurriendo, mi amigo? Yo me toca verlo principalmente en regiones. Los que asumen con los parientes, con los amigos, que además se asimilan al partido político. Esa es la verdad. Y eso, mientras no lo cambiemos, ese es el mundo real. Mientras no lo cambiemos, mientras no tengamos gobierno corporativo, estas cosas van a seguir sucediendo y la ineficiencia del sector público se va a manifestar. Porque además a nadie le duele el bolsillo. Y déjame preguntarle, perdón, a propósito de eso, porque lo ha mencionado la palabra muchas veces hoy y en varias entrevistas. ¿A usted le parece que el resumen de este año es incertidumbre? ¿Que ese es el concepto que ha marcado lo que ha sido este gobierno en la nueva mayoría? No, yo creo que sin ninguna duda la incertidumbre es resultado de, a mi juicio, muchas opiniones de miembros de la coalición gobernante, todas disonantes. Es decir, aquí no hay una sola opinión. Cuando se conversan y cuando se plantean distintos temas, no hemos visto una sola línea y hay distintas opiniones, y cuando hay distintas opiniones, distintos planteamientos, tú creas incertidumbre porque dices, a ver, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que se va a terminar haciendo? Y eso, a mi juicio, es un tema importante. Claro, sí. Sobre esto hay una confusión absoluta. Se discuten cosas periféricas como la hoja de ruta, como si ya estuviera clara cuál es el objetivo al cual hay que ir, y eso es precisamente el problema. ¿Una ruta hacia dónde?, se pregunta uno. O dicen hay que comunicar mejor las reformas. ¿Cuáles reformas? Tampoco se ha investigado, hay muy poca claridad. Respecto a voy a ir al tema económico directamente. ¿Cómo ves tú venir el 2015? Te pregunto por un año específico que se nos viene encima, porque cada vez que salen malas cifras, las cifras han sido bastante malas en general, se dice que hay una luz, que no sé dónde está, pero debe ser que tengo que ir al oculista, al final del túnel. El final del túnel, no sé si el final del túnel está en el año 2400 o en el 2015 o en alguna parte, y me gustaría saber, tú, que supuestamente eres el zar de toda la Rusia económica, ¿cómo ve el sector empresarial la verdad, con cifras en la mano, con las inversiones que están haciendo o que no están haciendo el año 2015? ¿Vamos a ver alguna luz? Bueno, en primer término, la verdad que zar no soy ni en mi casa, pero asumiendo la responsabilidad que aquí me tiene sentado, yo creo que cuesta que haya un punto de inflexión si no se despejan todas las incertidumbres. Esa es la verdad. Y sobre todo cuando yo miro el tema constitucional, que es el orden que te rige, que tú lo dejas abierto. Porque distinto es que tú digas, mira, te cuento, estos son los problemas que yo veo en la Constitución, estas son las cosas que yo quiero cambiar, y por lo tanto a esto me voy a abocar. Tú dices, mira, aquí tengo claro, estos son los problemas, y esto es lo que se pretende hacer, tengo una claridad. Hemos visto una reforma tributaria que partió de un proyecto pésimo. Y cuando digo pésimo, es la pura y santa verdad. Tú le preguntas a cualquiera, y ustedes le han preguntado a todos los expertos, partió de un proyecto tan malo, que además de no incentivar la inversión, que era lo que se preocupaba, de no buscar incentivos para la inversión, para que el efecto en el crecimiento sea lo menor posible, que es imposible que no haya un efecto en el crecimiento en el corto plazo. Pero si se invertía los recursos bien en educación, esto se podía revertir en forma importante en el mediano y largo plazo. Y nosotros, el sector empresarial, desde el primer día dijimos, ok, hay que llegar recursos para la educación y para la calidad de educación, y por lo tanto no tenemos problema en que haya una reforma tributaria, no tenemos problema que esta pretenda recaudar el 3% del PIB, no tenemos problema, por lo tanto, que recaude 8.300 millones de dólares. Preocupémonos de que los instrumentos sean los adecuados para que tenga el menor efecto posible. Y se hizo una pésima reforma, y que hoy día, por suerte,
porque volvió la sensatez de volverse a sentar a dialogar, de volverse a sentar a conversar y a volverse a buscar en la medida de lo posible los acuerdos, a propender a los acuerdos, que es lo que le ha traído, a mi juicio, éxito a Chile. Y cuando digo dialogar, no a tener un monólogo entre dos, porque la gente dice dialoguemos y tenemos un monólogo entre dos. No, a dialogar y a estar dispuesto a ser convencido. Se logró una reforma tributaria que a mi juicio también va a tener una serie de problemas prácticos. El día que se implemente, ustedes le pregunten a todos los abogados, a los de las empresas de auditores, a los contadores, cómo se va a implementar esto, y hay bastantes signos de interrogación. Entonces, hay ciertas cosas que se han hecho, a mi juicio, además, en forma operativa, mal, con poco profesionalismo, y hay ciertas cosas, y hay ciertas incertidumbres que se han producido. Esto acompañado, además, de un ciclo económico a la baja, porque aquí hay que concordar de que esto no es única y exclusivamente a causa de las incertidumbres, sino que además se mezcla con un ciclo económico. ¿Cuánto es de uno, cuánto es de otro? Hay distintas opiniones. Pero aquí hay una mezcla de dos factores que es lo que nos tiene en esta situación el día de hoy. Andrés, no contemplaste lo del 2015, perdón. Y por tanto, dado esto, yo creo difícil que el 2015 crezcamos a cifras superiores al 3%. Y eso es un crecimiento que Chile no se merece. Andrés, los datos de repente sirven, Los datos de repente sirven. Las frases, las ideas son fantásticas, pero a veces los datos de repente sirven. Llevamos 20 y tantos años de democracia y donde se ha hecho un poco lo que tú has señalado, y me parece a mí que quizás hubo un espacio y probablemente era lo que había que hacer, esto que se denominó la política de los consensos o las cosas en la medida de lo posible, como tú señalaste. Pero eso ha dado datos. Después de 20 y tantos años te registran datos objetivos, donde tú los puedes medir de distinta manera. Tú puedes medirlo de acuerdo, por ejemplo, al ingreso per cápita, y vas a ver que efectivamente te pegaste un salto notable. Tú puedes medirlo de acuerdo al número de exportaciones y te pegaste otro salto notable. Te lo puedes medir en cualquier variable cuantitativa en términos de promedio, y probablemente vas a ver una cosa tremendamente alta. Tú empiezas a ver cómo se distribuyen esos promedios, cómo esas cosas se reflejan en lo que algunos se beneficiaron versus otros que se beneficiaron, y empiezas a tener problemas serios para poder defender lo que se hizo. Serios problemas, porque encuentras una situación de desigualdad gigantesca que ha dado pie a una situación que incluso hasta las personas que creen en el modelo señalan que hay que parar, porque si no va a dar pie a una situación bastante incontenible. Simultáneamente, la tecnología y las posibilidades del desarrollo han colocado a la ciudadanía en la posición de poder informarse, de salir, de tener un individualismo que no tenía antes, independientemente de los partidos. ¿Cuándo habías visto tú que, y lo he dicho miles de veces, pero que se levantara toda una población como en Freirina porque el olor le molestaba de una empresa? Antes todo el argumento se callaba diciendo, mira, nosotros damos empleo, esto es lo que en realidad hay que agradecerle a la empresa por estar instalada acá. Hoy día no basta. Y esa situación, en el marco de esta referencia cualitativa estadística, no del promedio clásico, te refleja de que o se hacen cambios o básicamente la cuestión puede dispararse para cualquier lado. Y la pregunta es, cuando tú tienes un gobierno que con amplia mayoría propone cambios estructurales, ¿de qué forma se pueden hacer esos cambios estructurales en democracia? Porque no cuesta nada hacerlo en dictadura, ya vimos cómo se hacen de la noche a la mañana sin gran discusión. Pero en democracia, ¿cómo se hace sin que efectivamente tú tengas una situación extraordinariamente reactiva por parte de aquellos que van a tener que perder un poco en reforma tributaria, en sostenimiento educacional, en problemas constitucionales? Bueno, van a tener que perder un poco. ¿Cómo se hace en un marco de democracia para que efectivamente se puedan dar esos cambios sin que haya una contra tan gigantesca que genere una suerte de cataclismo en lo que va a pasar? Yo estoy de acuerdo con tu argumento en el sentido de que yo creo que ha habido un desorden, yo le he llamado despelote acá, tremendo, en materia de las reformas que se han propuesto, pero me cuesta pensar que una reforma estructural de fondo para un país se pueda hacer en un marco de convención de monjitas. Esta cuestión se tiene que hacer siempre en un marco de discusión. Lo que pasa es que hay que contener el marco de discusión. Pero si quiere estructural, si va a ser de fondo, va a ser una cosa extraordinariamente discutida. Por lo tanto, no debiera llamarnos a la sorpresa el que la discusión esté. Lo que nos debiera llamar la sorpresa es que no se avance en las reformas que, según tú, todos quieren. Te contesto de forma directa. En primer término, nadie discute
de que aquí hay problemas de desigualdad y hay que enfrentarlos. En segundo término, tampoco nadie discute que hay que hacer reformas en forma importante y algunas estructurales. Lo importante es que las hagamos bien. Y la otra cosa que es importante es que con las reformas que tienen impacto en el Chile de hoy y en el Chile del mañana, en el mediano y largo plazo, lo ideal y lo importante es que sean frutos de acuerdos mayoritarios y no de mayorías circunstanciales. Y eso tiene que provocar discusión. ¿Sí? ¿Qué es una mayoría circunstancial? Yo no estoy diciendo la mayoría, es decir, mira, yo hoy día soy mayoría porque estoy en el gobierno, lo que tengo que tratar es cuando haga cambios estructurales, que éstas representen, ojalá, el sentir mayoritario para que tenga viabilidad en el mediano y largo plazo. Nadie discute, y nosotros no discutimos, cuando hablamos del tema de la reforma tributaria, y por esto te dije, estuvimos de acuerdo, pero hagamos las cosas bien. Cuando hablamos del tema educacional, nosotros decimos, ok, hay que hacer una reforma importante en educación, pero preocupémonos de hacerlo bien, no sentado en el escritorio. ¿Saben lo que pasa? Es que aquí dicen que el día de mañana puede ser una buena idea de que se la quiten a los particulares subvencionados y lo tengamos no en los municipios, en una organización, no me pregunte si va a ser no comunal, provincial, regional, no tengo idea, y que esta va a ser la solución y además esto no van a lucrar. ¿Sabes cuál es el mundo real? El mundo real es, como te le dije anterior, a esas organizaciones, independientemente que es el gobierno, la mayoría de las veces llegan a lucrar en forma oscura, parientes, miembros del partido, ex apitutados. Entonces va a ser un lucro oscuro, lo van a cambiar un lucro oscuro por un lucro limpio que por último paga impuestos. Esa es la verdad, ese es el mundo real. Así ocurre y ustedes lo tienen clarísimo. Yo veo lo que ocurre... Yo no lo tengo tan claro. Ay, mira, ¿sabes que lo tengo tan claro? Te puedo contar un puro ejemplo. Yo en el gobierno anterior fui presidente de una empresa estatal. No echamos a nadie. ¿Y sabes por qué razón? Porque yo dije aquí hay que buscar dar una señal de que si la gente es buena se mantenga. ¿De acuerdo? A los 2 años... el gerente, que ya mis amigos de él, y la verdad la gente era competente, era competente. Me relata de que él se topó con funcionarios que estaban en una de las administraciones anteriores y que tenían esos puestos porque eran el operador de un senador X. Y esa es la verdad, eso es lo que ocurre. Entonces yo cuando te estoy hablando de eso, y tú pregúntale a más de alguno que está en empresa estatal, en cualquier gobierno, si esto no es patrimonio de un sector, pregúntale si no recibe las carpetas de los partidos. Eso es la vida real. Entonces, mientras no hagamos gobiernos corporativos, mientras no profesionalicemos, aquí lo que estamos tratando es de estigmar el papel del sector privado para decir lo público es bueno y yo te cuento cuál es la realidad de lo público. Ve la realidad de los municipios, ve la realidad de las gobernaciones e intendencias. A mí me toca verlo. Yo tengo actividad agrícola en provincia y por tanto conozco lo que pasa. Y pregúntale, la gente que vive en provincia tiene clarísimo que ese es el mundo real. El resto son ficciones. El resto es lo que se juntan unos pocos señores en el escritorio y suponen que eso ocurre. Entonces yo lo que te digo, aquí hay que hacer reformas estructurales, tienen que ser con discusión. Se quebran huevos, no me cabe ninguna duda, pero aquí hay que oír a todos y hay que tratar de hacer las mejores cosas. Y para eso es importante, yo como te decía, poder conversar y poder dialogar, que no es, te reitero, no es un monólogo entre dos. Felipe. Andrés, cuando uno escucha voy a hacer el paralelo con la iglesia. Cuando uno escucha a la iglesia muy preocupada de qué sé yo, el matrimonio gay o de temas que tienen que ver con la ética más que con otras cosas, desde la mirada de la iglesia, pero tan poco preocupada del caso Caradima, el caso Riley o de varios más, tiende a escuchar, pero dice, bueno, ¿cómo estamos por casa? Cuando escucha a los empresarios, con justa razón, seguramente en muchos puntos, con esa rabia y con esa preocupación por lo que ha pasado este año en términos de incertidumbre, lo escucha, pero dice, bueno, ¿por qué no la misma rabia, la misma preocupación con la Polar, las farmacias, los pollos, los bancos, el retail, la bolsa, Cascadas, Penta? ¿Por qué, más allá de una declaración casi de buena crianza, es decir, estamos preocupados y nos parece mal, ¿por qué no la misma rabia y la misma preocupación con los de uno, con los tuyos en este caso? ¿Te contesto de forma directa? Yo no me tiembla la voz para condenar cualquier actitud de cualquier sector, y hablo por el mío, que se viole la ley y que no se actúe conforme a la ética. Tú podrás recordar de que el año pasado en ENADE yo dije, señores, al pillo pillo, al sinvergüenza sinvergüenza y al inocente inocente. Y en esto nosotros no nos podemos equivocar, y en eso tienes toda la razón. Aquí es importante, y en esto si tú miras todas mis declaraciones, aquí nosotros vamos a tener una sola actitud. Los que
pasan la línea, no solo van a ser condenados por nosotros, sino tampoco lo vamos a amparar. Y yo inclusive he ido más allá. Yo he planteado que los que sobrepasan la línea, yo creo que las asociaciones gremiales, de las cuales son parte, también tienen que preocuparse si esa gente debe permanecer o debe recibir algún tipo de sanción, pero también hay que darle a esa gente la posibilidad de reivindicarse, como a todos en la vida. Pero aquí no podemos tener un doble discurso. Y yo comparto plenamente tu apreciación. ¿Te sientes acompañado en eso? Yo me siento acompañado, pero también reconozco, y tomo lo que tú dijiste antes, de que hoy día, evidentemente, nosotros nos faltan, también hay que hacer una autocrítica, nos faltan más oídos para oír a las comunidades, nos faltan más oídos para oír a los trabajadores, más oídos para oír a los clientes, más oídos para oír a nuestros proveedores. Eso también nos falta y vamos avanzando. Hoy día tú no puedes no preocuparte de la comunidad donde estás inserto. No puedes no tener un respeto irrestricto por el medio ambiente. Yo estoy 100% de acuerdo y en ese sentido hay que avanzar. Y hay una autocrítica. Pero lo que sí te puedo decir claramente es que en la otra materia hay un solo discurso. Pero lo que sí, antes de dar una definición y una calificación, hay que esperar que concluyan los procesos, porque todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa mientras no concluye un proceso. Una vez que te concluyó, aquí no hay que equivocarse. Y yo, sin ninguna duda, aquí han habido casos de abusos inaceptables. ¿Ah? Y aquí hay que tener una sola postura al respecto y no solo la tenemos. ¿Cuáles, por ejemplo, son a tu juicio? Ya, tú dices que no tienes problema para que te tiemble la voz. ¿Cuáles son esos casos que a ti te parecen deleznables? A mí el caso de la Polar me parece un caso que de verdad no tiene nombre. Lo que ocurrió ahí y que está y concluyeron las causas me parece. El caso de lo de las farmacias, que también concluyó, también me parece deleznable. En los otros casos aún no han concluido, por lo tanto, ¿sabes qué? Me suena aventurado dar una calificación, toda vez que el día de mañana a alguien lo acusan y quedan instancias pendientes. Yo creo que hay que esperar que terminen esas instancias. Pero a mí todo caso que se aparte de la ética y que viole la ley, oye, sin ninguna duda, merece nuestra condena. Te quiero decir una cosa. Sí. ¿No es que no tenéis oído? ¿No tienen oído ustedes para escuchar? Ustedes tuvieron una reunión con Osvaldo Andrade. Sí. Osvaldo Andrade quiso la semana pasada concitar a algunos empresarios y qué sé yo, y tú fuiste a esa reunión. Nos gustaría saber cuál fue la onda, qué es lo que quería, porque él fue el que invitó, qué quería de ustedes, qué quería decirle, qué quería escuchar. Fue una reunión formal entre el Partido Socialista y la Confederación de Producción del Comercio. Exactamente, perdonen que yo asumo que los espectadores conocen estas cosas. Fue una reunión al que invitó Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, y fuiste. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en primer término, yo lo que quiero es valorar lo que hizo el Partido Socialista. En orden a que por primera vez en la historia convida a los empresarios y a la organización que los representa, que es la que presido, a que nos juntemos a conversar y a oír los distintos puntos de vista. Pero lo más importante, a mi juicio, si bien tenemos distintos puntos de vista, tenemos distintas miradas, tenemos aproximaciones distintas, lo que me pareció positivo de esa reunión es que ambos manifestamos, los concurrentes que estábamos en esta reunión, tanto el sector empresarial como la gente del Partido Socialista, de que aquí debíamos preocuparnos de tener un buen clima de diálogo, que debíamos conversar las cosas y que había que preocuparse de que el país transitara por la vía institucional en forma tranquila, dialogando y privilegiando los acuerdos. Y eso me parece que es una buena señal, porque bien o mal, eso es lo que le ha traído éxito a Chile los últimos 25 años. Aunque le quedan muchos desafíos, Fernando. Le quedan 1 millón de desafíos. ¿Qué pasa si no hay espacio para acuerdos? Por ejemplo, imagínate que tú tienes una posición, como confederación, están discutiendo algo y el gobierno plantea una reforma y no hay espacio para acuerdos. Porque la cosa es bastante... ¿Cómo se dirime eso? No, la lógica democrática te dice de que esa cosa pasa al Congreso y ahí se define por las mayorías. ¿No es cierto? Así se dirime. O sea, aquí está clarísimo. Aquí hay un gobierno y está el Congreso. Ellos son los que legislan. Yo lo que le pido a todas las autoridades es dialoguemos, oigamos la postura del otro, estemos dispuestos a debatir, estemos dispuestos a acoger las buenas sugerencias, estemos dispuestos a desechar, pero los que legislan son las autoridades legítimamente constituidas y en eso no discutimos. Si es que no se buscara un acuerdo,
y no se pudieron llegar a acuerdos. Yo lo que creo es que hay que hacer los esfuerzos para los acuerdos. Pero si no se lograron los acuerdos, yo no tengo problema, es que la mayoría son las que se expresan. Así es un régimen democrático y eso lo aceptamos. Lo que sí decimos es que aquí lo importante es lograr oírnos, poder dialogar. Ese es el tema. Sí, perdón, muy cortito. La reunión con el Partido Socialista, porque debe estar escuchando y viendo más de alguien de la CUT, por ejemplo, tenía que ver con la reforma laboral específicamente, tenía que ver con conversar lo que venía en ese ámbito. El nuevo campo de batalla, por decirlo de algún modo. No, y tampoco el campo de batalla. No, la reforma laboral no es ningún campo de batalla. Lo que nosotros también lo planteamos. ¿Ustedes más o menos? Nosotros lo que hemos planteado es lo siguiente. Aquí más que reforma laboral debemos preocuparnos de tener una agenda laboral. Y la agenda laboral, a mi juicio, si yo elaboro una agenda siendo gobierno, debería preocuparme que esa agenda abarcara, a mi juicio, 4 puntos. Más empleo, mejores empleos, mejores remuneraciones y productividad de las empresas. Esa debía ser la combinación de una agenda laboral y después veamos cuáles son los instrumentos para esa agenda. Es lo mismo que cuando hablamos de educación de calidad, preocupémonos de ver cuáles son los instrumentos para que haya calidad de la educación y no slogan. Ese es nuestro tema. Y en el tema laboral, nosotros dimos a conocer nuestros puntos de vista, pero lo más importante es concordemos cuál es la finalidad de una agenda y después preocuparnos de los instrumentos, si no a partir al revés. En un minutito, porque tú dijiste una frase en toda la majamama, ¿te acuerdas tú del financiamiento de las campañas políticas? Sí. Tú dijiste que conocías a un montón de gente que llegaban de todas partes a pedirle plata a los empresarios. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que se elimine el aporte de las empresas al financiamiento de la campaña? ¿Qué aporta el que la empresa sea como empresa la que aporte? Cuando esa cuestión es una ficción en realidad, porque aporta el dueño o el directorio. Yo lo que planteé en primer término es que aquí no nos equivoquemos. No son las empresas que están detrás de los políticos, sino los políticos detrás de las empresas para conseguir financiamiento. Ahora, en términos personales, yo he manifestado que no soy partidario del financiamiento por las empresas a la política. Yo soy partidario del que el financiamiento de la política debe provenir del Estado y los privados puedan, sí, aportar al financiamiento de la política. Las personas, con mis recursos personales. Ese es mi punto de vista, eso es lo que he expresado y eso es lo que reitero aquí. Gracias, Andrés Santa Cruz, por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes. Volvemos.